A continuar con la segunda mitad. Esta mitad son dos conferencias. Como a ustedes les parezca, hacemos unas preguntas y hacemos la otra si quieren para fines. Tienen que ver las dos con la misma cosa, solo que la primera se refiere a prevención de diabetes y la segunda es como una integración del que ya es diabético, de unas generalidades sobre cómo prevenir complicaciones. No vamos a hablar de medicamentos y eso porque no es el objetivo ahorita, es más dejar el concepto de lo que tenemos que alcanzar como metas de tratamiento. La charla está referida básicamente a diabetes tipo 2. Ustedes saben que la fisiopatología de la diabetes tipo 1 es otra cosa. En el transcurso de la charla les van a dar las encuestitas que llenaron ustedes, se las van a volver a dar, solo que como no llevan nombre van a ser al azar, o sea que el X va a tener el de otra persona para que no sepamos la de quién es, ¿verdad? Y se buscan las letras después. Y vamos a hacer una dinámica en el medio entre las dos charlas. La importancia de la diabetes, este es un estudio ya de varios años, pero es uno de los que encendió las alarmas. La importancia de la persona que ya tiene diabetes básicamente es que las complicaciones aumentan y especialmente la complicación cardiovascular. Las personas con diabetes, su causa de mortalidad mayor es la enfermedad cardiovascular. Y como ustedes ven, un estudio que ha sido cuestionado, pero para fines de ejemplificar no sirve en este momento. Las personas que tienen diabetes de largo tiempo se pueden equiparar a las personas que ya tuvieron un infarto previo, es decir, su riesgo cardiovascular es alto. Entonces, eso significa que tienen la posibilidad de un segundo evento. Entonces, la idea es que al prevenir diabetes, ustedes evitan que una persona caiga a diabetes, de esa manera su riesgo es menor. Entonces, obviamente, si le logran evitar diabetes a alguien, por pura probabilidad en un grupo de población incrementan su esperanza de vida. Este es un estudio de mortalidad después del primer año de un infarto. Y ustedes ven acá a las personas con diabetes, hombres y mujeres, comparadas contra los no diabéticos. Y vean que en el diabético que ya le dio un infarto, su mortalidad es más alta que en la persona no diabética que le dio un infarto. Es decir, volvemos a lo mismo. Entonces, la idea es, en el que todavía no tiene diabetes, el esfuerzo debe de ser a que no le dé diabetes. El que le dé diabetes ya cae en otra categoría de un riesgo mayor. ¿Qué tan frecuente es la diabetes en El Salvador? ¿Qué creen ustedes acá? 9, 1, 20, 40, 7, 27, 20. Hay un par de estudios y más o menos podríamos decir que anda entre el 7 y el 9% de población cuando uno toma población adulta. O sea, si ustedes en prevalencia toman niños, obviamente la prevalencia va a salir menor porque los niños la probabilidad es menor. Pero si toman personas de más de 20 años, la probabilidad es básicamente entre un 7 y un 9%. Este es un estudio, un abstract que presentamos en el 2007 de prevalencia de diabetes y vean que por grupo etario cambia. Si ustedes toman personas de menos de 40 años, la probabilidad es de un 3%. Pero si a ustedes les llega una persona por catarro, por diarrea, por dolor de cabeza a la consulta, la probabilidad es más alta. Entonces, ¿quién tiene el primer contacto para decirle a un paciente que se cuide? El paciente que llega a la consulta, no el que llega a consultar por diabetes, el que llega por cualquier cosa. O sea, llega por una fractura, por un catarro, por una gripe. O sea, el que le va a consultar por el azúcar alta es el que ya tiene diabetes. El prediabético no siente eso, entonces la probabilidad es mayor en personas de más de 40 años. Y de ahí viene
el hecho de que el 40 años se pone como factor de riesgo de desarrollar diabetes. Vean lo que nosotros encontramos, ya lo vamos a poner en una otra gráfica por ahí. El promedio en este grupo de población del índice de masa corporal fue 26 más o menos, 26, 27. ¿Qué significa eso? Que en promedio nuestra población tiene sobrepeso. O sea, no somos una población delgadita, ¿verdad? O sea, el índice de masa corporal en promedio anda arriba de 25. Y vean la circunferencia de cintura. Esto es de 20 a 39 y esto es después de la vida de los 40. O sea, que incrementa dos trabillas el cincho, 99 centímetros. En Europa, en Latinoamérica y en todas partes se espera que el incremento de la diabetes cada vez va a ser mayor. Eso es lo que estamos esperando. ¿Y de dónde se nutre la diabetes? Obviamente de la población prediabética. Para llegar a ser diabético, obviamente pasaron por el paso de tener prediabetes. ¿Y cuál creen que es la prevalencia de prediabetes en El Salvador? 23. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? 1 menos 3 es 23%. Esto también lo presentamos en unos congresos. Y vean que la prevalencia de prediabetes anda por acá, pero vean en los de más de 40 años. Entonces, en personas de más de 40 años, nosotros si le tomamos una glucosa, es muy probable que a 1/3 de las personas le encontremos una glucosa alterada. Es decir, ese es un sustrato de población en el que hay que tener cuidado. O sea, un paciente puede llegar por cualquier otra causa. Y si queremos prevenir diabetes, lo tenemos que identificar. No nos va a consultar por la glucosa. Este estudio es un estudio que no se le dio mucha importancia de hace muchos años, pero vean, era cuando el valor de glucosa todavía era normal, era 110, que es lo que viene en el papelito que ustedes tienen. Pero quiero que vean una cosa, en rojo está la mortalidad cardiovascular y en azul los que se mueren de otra cosa. O sea, de cáncer, de un accidente de tránsito, de cualquier cosa. Vean el cuarto cuartil, o sea, el grupo de 86 a 109 de glucosa. Recordemos que en este entonces del estudio, hasta 110 todavía se consideraba normal. Y vean que la mortalidad cardiovascular es más alta comparado con estos otros grupos, ¿verdad? A partir del último cuartil. ¿Ya? O sea que la mortalidad cardiovascular incrementa incluso antes del diagnóstico de diabetes. Porque el defecto metabólico nosotros lo enfocamos meramente a glucosa, pero probablemente en este sustrato hay personas con sobrepeso, y hay personas que son hipertensas o dislipidémicas, como ya vamos a ver en la segunda charla. La sensibilidad de la insulina después de una curva de tolerancia a la glucosa cambia dependiendo de diferentes cosas. Aquí está más sensible y aquí está menos sensible, o lo que podríamos decir al revés, aquí es más resistente, aquí es menos resistente. Vean, el tercer trimestre, todos sabemos que en el embarazo la diabetes gestacional aparece en la segunda mitad del embarazo, y aquí en este grupo están las personas mayores y los pacientes con sobrepeso. Entonces, las personas que tienen una resistencia a la insulina más alta están en esta categoría. Esto es lo que les mostró la doctora. Es frecuente ahora, muy frecuente, que consulten las personas por cambios dermatológicos. O sea, consultan con el médico de atención primaria o consultan incluso con dermatólogos, porque tienen pigmentación en el cuello, en los nudillos de las manos o de los pies, en las axilas, y lo que tienen es acantosis nigricans. La acantosis nigricans es un sinónimo de insulina elevada. La insulina probablemente sea un examen con un costo relativamente elevado, pero de forma indirecta podríamos ver que personas que tienen un HDL bajo o que tienen triglicéridos elevados
indirectamente podríamos saber que esas personas tienen niveles de insulina elevados, porque la insulina participa en el metabolismo del HDL y participa en el metabolismo de los triglicéridos. Es decir, a la persona anterior, de forma sencilla, le podríamos tomar un perfil de lípidos incluidos triglicéridos. Y si tiene los triglicéridos elevados, probablemente esté en el contexto de lo que estamos hablando. Los triglicéridos están asociados, los triglicéridos tienen una correlación muy buena, ¿verdad?, con resistencia a la insulina. A más altos los triglicéridos, más resistencia a la insulina hay. Entonces, una forma indirecta sin medir insulina es medir triglicéridos y obviamente la circunferencia de cintura. Esta es una comunidad marginal y vean un estudio que hicimos hace mucho tiempo allá, midiendo el índice de masa corporal. Vean que la prevalencia de personas con un índice de masa corporal de más de 25 fue de 60%. Es decir, que el concepto que teníamos de hace mucho tiempo de que el sobrepeso y el índice de masa corporal elevado era asociado a ciertos estratos no es cierto, o sea, sucede en toda la población. Obviamente la resistencia a la insulina da diferentes efectos, ¿verdad? Lo que ya hablaron anteriormente de la circunferencia de cintura y la resistencia a la insulina se puede manifestar por triglicéridos, lípidos o hiperlipemias postprandiales. Lo importante acá es que para que llegue el proceso a diabetes, uno puede identificar personas antes de esto con lípidos anormales. Es decir, si ustedes identifican triglicéridos HDL bajo en un paciente con sobrepeso y acantosis, aunque no midan insulina, saben que es de muy alta probabilidad de desarrollo de diabetes. Y lo que decía el doctor, hay diferentes criterios para el diagnóstico de síndrome metabólico, pero lo importante es que las personas que cumplen criterios de síndrome metabólico, más que un diagnóstico en sí, es como identificar un riesgo de la persona. La agrupación de estos factores contribuye a una mayor probabilidad de diabetes y de prediabetes. Y aquí viene lo del papelito. Con glucosa de 101 se hace el diagnóstico de diabetes o se hace en pacientes de alto riesgo de desarrollar diabetes, es suficiente con la glucosa en ayunas. Cuando ustedes tienen una glucosa en ayunas, por ejemplo de 80, hay personas que después de comerse una quesadilla o pan dulce típico de nuestro país, pueden hacer elevaciones de 200, pero mañana en la mañana vuelven a amanecer con una glucosa de 80. Entonces hay personas que entre comillas tienen valores normales de glucosa, pero por la fisiopatología pueden hacer hiperglicemias postprandiales. Esta persona, si se le hace una curva de tolerancia y llega a más de 200, también cumple el criterio de diagnóstico de diabetes, aunque en ayunas tenga 80. Y esto es lo que sucede, o son las categorías de diabetes, ¿verdad? Esta es glucosa anormal, esto es diabetes, esta es glucosa alterada en ayunas, este es intolerancia a la glucosa y este es el que tiene glucosa alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Esta es una de las gráficas que se usó para hacer el diagnóstico de diabetes. Y vean que la retinopatía comienza con valores relativamente bajos de glucosa. De hecho, aquí se hizo uno de los criterios para decir que el valor de diabetes es 126. O sea, no necesitamos 300 de glucosa para decir que una persona tiene retinopatía diabética. O sea, que la persona puede arrancar con retinopatía con valores relativamente bajos. Estos son los criterios, y esto lo traigo porque siempre genera un tanto de confusión. En glucosa plasmática el valor normal de glucosa es menos de 100. Ese es el valor normal, menos de 100. Independientemente de que el laboratorio nos diga que el valor normal llega hasta 110 o hasta 115, el valor normal es menos de 100 cuando estamos midiendo glucosa plasmática, porque todavía habrá boletas que aparece como rango de normalidad hasta 110 o hasta 115. Entonces, pero para fines de cuidar a alguien,
Glucosa plasmática menos de 100, menos de 100, sí. Entonces, si vemos la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 es un continuo, es una carretera que no se detiene, no es saltos. O sea que la persona pasó de regular normalmente su glucosa, de comerse o tomarse un jugo, un refresco con azúcar o de comerse una dona, y la regula muy bien, pasó a un estadio de glucosa alterada en ayunas o intolerancia a la glucosa, que es lo que se ha dado en llamar prediabetes, y después evoluciona a diabetes. O sea, pasa de un estado de normoglucemia y buen control a un estado de prediabetes y luego a diabetes. El paso de glucosa normal a prediabetes puede tardar muchos años. No es que pase de un mes para otro. Pero la persona que tiene prediabetes, con estrategias como las que se mencionaron en la mañana, se puede regresar a normal. Pero la persona que tiene el diagnóstico de diabetes va a tener el diagnóstico de diabetes siempre. Entonces, el truco es que como estas personas son las que tienen mayor riesgo, por eso el enfoque mayoritario es a disminuir el riesgo de esas personas. Pero eso no quita que haya otras personas acá que tengan riesgo. Por ejemplo, alguien que tenga una glucosa de 99, estrictamente hablando, es normal. Pero si tiene un índice de masa corporal de 30, tiene 30 años, tiene triglicéridos de 300, es hipertenso y sus papás son diabéticos, o sea, él es de alto riesgo aunque la glucosa todavía esté en rango de normalidad. Entonces, para el diagnóstico de diabetes hay 4 criterios, ustedes lo saben, y esta gráfica lo ejemplifica, ¿verdad? Esto aparece en las guías que al final vamos a comentar. Lo normal es menos de 100 y vean, 100 a 125 es glucosa en ayunas alterada y de 126 para arriba es diabetes. Menos de 100. No hay que confundir cuando uno habla de glucosas postcarga, no hay que confundir con el examen de mandar a desayunar al paciente y que regresa. Ese examen que regresa después de un desayuno no es útil para diagnóstico de diabetes. Si vamos a buscamos el criterio de diagnóstico de diabetes, tiene que ser una carga de 75 gramos de glucosa, que es el criterio recomendado para una curva de tolerancia. O sea, no sirve mandar a desayunar a alguien y que regrese para ver si tiene diabetes. Entonces, después de una curva de tolerancia, a las 2 horas lo normal es que tenga menos de 140. Si tiene entre 140 y 199, eso es intolerancia a la glucosa. O sea que ellos dos caen en prediabetes. Entonces aquí podemos ya identificar 2 cosas. La glucosa en ayunas es un criterio de prediabetes. La intolerancia a la glucosa es otro criterio de prediabetes. Y glucosa y diabetes también es más de 200, 2 horas después de una curva de tolerancia. Y lo relativamente nuevo que todos sabemos es la inclusión de la hemoglobina glicosilada, que aquí es 5.8. De 5.8 a 6.4 se considera prediabetes y de 6.5 hacia arriba, diabetes. ¿Por qué es importante esto? Porque las hemoglobinas glicosiladas pueden detectar personas que, entre comillas, como el ejemplo de la curva, tienen 80 de glucosa, pero que todas las tardes la glucosa le llega a 250. Recuerden que la hemoglobina glicosilada recoge un promedio de glucosas de ayuno y postprandiales de 2 meses para atrás. Entonces, esta categoría de acá es la categoría de mayor riesgo. Y repitiendo lo que se dijo en la mañana, estas son las personas de más riesgo, personas con un índice de masa corporal más de 25, con obesidad central, que tienen antecedentes familiares. Aquí, yo les digo, en este país, la mayoría de gente tiene antecedentes de familia con diabetes, o si no, no los conocen. Niños de peso mayor de 4 kilos y enfermedades con personas con enfermedad isquémica coronaria.
Hay estudios en pacientes ya infartados, por ejemplo, que no se sabían diabéticos, que cuando se les hace una curva de tolerancia entre 1/3 y la mitad tienen alguna alteración de la glucosa. Estos también son criterios de riesgo. Vean bien importante, cada vez más frecuente, el síndrome de ovarios poliquísticos en la mujer joven, ¿verdad? La acantosis nigricans, ¿verdad? El no hacer ejercicio es un factor de riesgo y los médicos somos buenos para eso. Entonces, la resistencia a la insulina y la diabetes es un espectro, ¿verdad?, que depende de la genética y del estilo de vida de la persona. Y una de dos: si el páncreas flaquea o tiene la genética, da diabetes. Pero si tiene un buen páncreas, entonces da hiperinsulinemia y aparecen los ovarios poliquísticos, aparece la hipertensión, pero la fisiopatología es similar. Entonces, si tiene células normales, se viene para acá, puede ser solo hipertenso y tener los triglicéridos altos, pero si tiene células beta anormales, entonces le da diabetes. Esta no se ve bien, pero la vamos a pasar. Pero esto es importante, vean esto, que la disfunción endotelial puede comenzar incluso en niños, ¿verdad? Estos son niños con una media de 12 años y vean, esto es medición de difusión endotelial con hiperemia en antebrazo, y vean que los niños que tienen un mayor peso pueden tener ya disfunción endotelial a edades tan tempranas como los 12 años. Entonces, la fisiopatología de la diabetes no se aplica exclusivamente al adulto. Hay niños con hígado graso, hay niños con triglicéridos elevados y hay niños con glucosa elevada. Entonces ya no es una patología eminentemente de la edad adulta. Entonces la prevención de la diabetes ya no hay que esperar a la edad adulta, hay que hacerla más temprano. Un estudio, el estudio KPDS, demostró que cuando ustedes esperan a que el diabético les consulte por síntomas, es decir, tiene poliuria, polidipsia, polifagia, etcétera, él ya perdió el 50% de su célula beta. Y se calcula que el proceso ya tiene entre 5 y 10 años de haber comenzado. O sea que si a esa persona hace 5 o 8 años hubiéramos intervenido, probablemente no le hubiera dado diabetes. Entonces la diabetes aparece acá, pero el proceso realmente comenzó bastante antes. Entonces retrasamos la intervención para prevenir diabetes. Se desconfiguraron. Hay diferentes estudios, aquí lástima que no se ve esta, pero hay diferentes estudios para prevenir diabetes y voy a mencionar quizás este es uno. Es similar a lo que les pusieron en la mañana, que las personas con dieta y ejercicio es muy superior al control normal. Y básicamente hay varios estudios. El que más, quizás uno de los que más se utiliza es el Programa de Prevención de Diabetes de Estados Unidos, que en resumen de lo que le dijeron en la mañana tiene los siguientes pilares. Uno es el ejercicio, como se los dijeron, entre 150 y 300 minutos por semana, o sea, no se debe de contar por día ejercicio, se debe de contar por minuto semana. 2, en personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 25, una reducción entre 7 y el 10% del peso. Y 3, un plan de alimentación adecuado, porque una persona puede ser, entre comillas, delgada, pero si es sedentaria y su ingesta, por ejemplo, de carbohidratos extra es extremadamente alta, puede acumular grasa y su riesgo pasa a ser parecido al de alguien con sobrepeso, lo que se mencionaba en la mañana de las famosas personas delgadas metabólicamente obesas. Habrán oído ustedes, le dice qué delgado es y tiene los triglicéridos altos, tiene todo alto. Entonces, ya como se dijo, no es solo importante el peso, sino el biotipo de la persona. Los estudios han demostrado que si ustedes intervienen temprano, ¿verdad?, pueden prevenir diabetes. Ahora, el punto está que la intervención de los estudios tiene metas y ustedes tienen que cumplir esa meta. Si un paciente, por ejemplo, les dice hago ejercicio 3 veces a la semana porque salgo a caminar 10 minutos 3 veces a la semana, esa no es una meta. Él no está cumpliendo la meta, eso no le va a prevenir diabetes. Si un paciente con sobrepeso les dice yo no como azúcares, no como azúcar,
pero no baja de peso, él tampoco le va a prevenir diabetes. Como lo que antes decíamos, camine 3 veces a la semana y no coma azúcares. Eso per se no previene diabetes. O sea, tienen que alcanzar las metas. Y lo segundo es que tienen que demostrar que esa glucosa que está alterada se normalice. Es decir, de nada sirve hacer una estrategia y que la glucosa vaya para arriba. Si se está haciendo una estrategia y la glucosa normalizó, esa estrategia funciona. Pero si ustedes hacen una estrategia y la glucosa no baja o va para arriba, algo hay que intervenir adicional porque eso no está funcionando. Este fue el diseño del estudio DPP. El estudio hizo una intervención intensiva del estilo de vida. En otro ramo usaron metformina y lo que normalmente se hace, y lo que normalmente se recomienda en la consulta sin un patrón. Es decir, decirle a un paciente, no coma azúcar es insuficiente. Tiene que tener un plan de alimentación adecuado. Decirle al paciente, haga ejercicio y no explicarle cómo es el ejercicio, también es inadecuado. Y vean que el estilo de vida fue muy superior incluso a la metformina. O sea, antes de usar medicamentos, va el estilo de vida. El estilo de vida disminuyó 58%, el medicamento solo disminuyó 31%. Estas son las recomendaciones, estas aparecen en la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Las guías están disponibles gratuitamente para quien las quiera accesar. Están en la página de aladalatinoamerica.org. Y ellas dicen, cualquier persona que califique, ¿en quién se debe intervenir para prevenir el desarrollo de diabetes? En cualquier persona que califique para tamizaje de diabetes debe ser intervenida no farmacológicamente. Es decir, si ustedes ven una persona con sobrepeso, pero la glucosa le salió normal, esa persona ya tiene que recomendarse el ejercicio y bajar de peso. O sea, no hay que esperar a que la glucosa le llegue arriba. ¿Cuándo y cómo se debe intervenir no farmacológicamente? Se recomienda que en individuos con disglucemia, pero sin diabetes establecida, es decir, personas que tienen entre 100 y 125 de glucosa en ayunas o entre 140 y 199, se inicia una intervención estructurada. ¿Qué significa una intervención estructurada? Que le demos seguimiento a cuánto ejercicio hace, que tenga un plan de alimentación individualizado a él, que se le demuestre que está reduciendo de peso. Es decir, es un plan estructurado con metas, ¿verdad? Se aconseja que a individuos con riesgo de diabetes, pero que no tienen la glucosa todavía alterada, se les realice educación para cambios en estilo de vida, con el objetivo de alcanzar las metas. Es decir, ustedes no pueden esperar a que le llegue la glucosa a 122 para recomendarle que haga ejercicio. Entonces, una persona que llega con catarro y tiene sobrepeso, deberíamos de recomendarle modificación de estilo de vida. ¿Cuándo y cómo se debe intervenir farmacológicamente? Hay diferentes medicamentos, pero lean acá. Los cambios intensivos en el estilo de vida han demostrado ser superiores al tratamiento farmacológico en todos los estudios que se han comparado, por lo cual se recomienda que los medicamentos se reserven para casos especiales cuando fracasa la otra intervención. O sea, de entrada no se recomienda medicamentos para prevenir diabetes. Lo que se recomienda es tener un plan estructurado de prevención de diabetes. Y dentro de los medicamentos, quizás el que más utilizamos acá, la metformina por más segura y económica. Ahora, ¿cuándo se debe de prevenir diabetes? ¿Cuándo se debe prevenir? ¿Cuando el paciente ya es diabético? ¿Cuando el paciente es intolerante a la glucosa, o sea, tiene prediabetes? ¿Cuando tiene síndrome metabólico o antes? ¿Qué creen ustedes? ¿Antes? Si estas dos personas tuvieran glucosa normal, ¿ahí arranca la prevención? ¿Sí o no? ¿Y si yo les digo que no? Porque la prevención arranca antes. ¿Vean? O arranquen los niños. O sea que la prevención ahí ya vamos atrasados. O sea, aunque la persona tenga 40 años y tiene una glucosa normal, ya vamos atrasados.
La prevención, como dijo la doctora Monterrosa, comienza en la educación del niño pequeño. O sea, comienza bien temprano. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que la educación, o sea, que la prevención de la diabetes comienza a edades de la niñez, sí o no? ¿Y si yo les digo que no? ¿Y si yo les digo que no? Vean este estudio. Esto es el peso al nacer y riesgo de diabetes y diabetes gestacional en mujeres PIMA. Vean, estos son niños con bajo peso. O sea, pesaron menos de 2.5. O sea, esto está hablando de un embarazo previo. 2.5 kilos. Vean, esto es lo normal. Y vean los niños más grandes, vean el riesgo de diabetes. Esto es en las mamás que tuvieron diabetes, este peso y que desarrollaban diabetes posteriormente en la adolescencia. Vean, pareciera ser que el ambiente uterino también participa en la prevención de diabetes. Entonces, la prevención de la diabetes gestacional y un ambiente inadecuado para el niño realmente debería de comenzar en la preparación del prenatal. O sea que realmente la prevención de la diabetes, si somos estrictos, debería de comenzar con la mamá que va a arrancar a ser mamá. Y obviamente en cada etapa de la vida hay prevención de diabetes. Luego en el niño cuando ya es niño, en el adulto cuando ya es adulto y en el que tiene prediabetes. Esto es un editorial que salió en el British Medical y me gusta mucho y se aplica quizás a esto. Es preciso detenerlas en sus comienzos. Es demasiado tarde cuando la medicina está preparada para enfrentar a un mal que ya se ha hecho fuerte a través de largas demoras. Aplica perfectamente al desarrollo de la diabetes. Bueno, con esta parte terminamos esta parte. Gracias. Y si